Ahora, por favor, nuevamente quiero reiterarles a los participantes, ¿no? Que vamos a pasar nuevamente el registro de asistencia por el chat del aula. Siempre, recuerden por favor, precisión en los datos que vayan consignando, para ya no tener problemas a la hora de emitir los certificados, ¿sí? Ahora bien, dicho todo esto, estimados y estimadas participantes, nos complace presentarles a la segunda expositora del día de hoy, la doctora María Fernanda Rivero Gallos, quien es egresada de la maestría en arbitraje internacional por la Universidad Nacional de La Rioja en España y maestrante de la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con especializaciones en arbitraje por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ESAN, así como especializaciones en Derecho de la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene amplia experiencia en mecanismos alternativos de solución de controversias, como arbitraje, conciliación, mediación y otros temas más. Estimada doctora Navarro, disculpe, doctora Rivero, tiene usted la palabra. Nuevamente, tengo que decirles antes a los participantes, por favor, que vayan consignando, vayan formulando sus preguntas conforme va pasando la ponencia en el chat del aula, para darles lectura al final, tal como lo hemos hecho hace un momentito. Doctora Rivero, bienvenida, le escuchamos atentamente, un gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando. Pues entiendo que sí tengo permiso para compartir. Sí, sí tengo. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me avisan si se puede ver. ¿Se puede ver perfectamente, doctora? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. A usted. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda Rivero. Hoy día vamos a tratar dos temas importantes que van a estar dentro de recomendaciones para la elaboración de escritos y desarrollo de audiencias arbitrales. ¿Cuáles van a ser estos dos temas? Primero, criterios básicos para escribir un buen escrito legal. Son sugerencias en realidad, de acuerdo a pues, la realidad que ustedes vayan viendo al momento de redactar un escrito. Y segundo, es criterios básicos para desarrollar una audiencia arbitral. Entonces vamos con el primer tema. Es importante que ustedes tengan en cuenta la trama que van a contar en su escrito. No solo contar los hechos, no solo describir cómo es que sucedió el incumplimiento, cómo es que pues llegaron a la resolución del contrato, el consentimiento de la liquidación, etc. Tienen que contar la historia de una forma en la que quien lo vaya a leer, pues continúe y llega hasta el final. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando redactamos escritos, lo que queremos es simplemente plasmar los hechos, que está bien, que creo que es parte de todo abogado diligente. Sin embargo, hay que añadirle ahí un plus, que es redactar de una forma en la que una persona sea atrapada por la redacción que uno ha realizado durante todo el escrito. Entonces, ¿qué significa que uno pues, pueda redactar un escrito que enamore? Primero es pues, evitar dar información innecesaria que despiste al lector. ¿Qué significa? Que ustedes pues, no van a ir y comenzar a pues, hablar sobre la ejecución del contrato de obra, por ejemplo, cuando en realidad el tema aquí es la liquidación de obra. No tiene mucho que ver y lo que va a hacer es pues, distraer al lector porque va a pensar inicialmente que la controversia en sí versa sobre ejecución de obra y no sobre liquidación. Usar palabras exóticas. Está bien que nosotros como abogados pues tengamos una cierta inclinación por las palabras en latín. Es normal, nos han formado así y básicamente así son todas las lecturas a las que uno puede referirse cuando uno pues, quiere consultar algún tema en específico. Pero cuando hagan esta redacción, eviten en todo momento, si es que es posible, obviamente, utilizar estas palabras porque ¿qué va a hacer? Pues no todas las personas tienen, por ejemplo, el conocimiento que ustedes tienen respecto a determinadas frases o determinados principios que pueden estar en latín, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer cuando una persona lea su escrito, pues se va a confundir o simplemente pues va a abocar otros recuerdos que lo van a distraer del punto al que ustedes quieren centrar a la persona que está leyendo ese escrito, ya sea el tribunal arbitral, ya sea el secretario o quizá la contraparte para que pueda entender justamente a qué se refieren con el escrito que ustedes han presentado. Escriba todo lo que sea importante, lea y reduzca, y luego lea y reduzca una última vez. Muchas veces dicen, o hay un dicho muy importante, muy interesante, que dice, si tuviera más tiempo, sería más breve.
¿A qué se refiere con eso? Que cuando uno va leyendo o va redactando algo y lo vuelve a leer, muchas veces puede condensar esta información en un párrafo mucho más concreto, mucho más pequeño. ¿Y qué es lo que va a hacer con esto? Va a facilitar la lectura a la otra parte. Bueno, técnica de arranque inmediato, que es iniciar con el clímax final y luego desarrollar el ideado. Es un estilo de escritura, pueden emplearlo, depende de cómo ustedes puedan ver la situación en sí, pero no sé, pueden iniciar un escrito diciendo, señores árbitros, en el presente escrito se verá por qué la contraparte ha consentido la liquidación, por ejemplo. Entonces, ajá, ok, entonces ya voy entendiendo a qué va, pues, guiada el escrito que estoy presentando. Y luego del desarrollo. ¿Por qué? Porque con eso crea un prejuicio por parte de quien lo va a leer para poder encaminar justamente todo lo que ustedes están diciendo a la conclusión que ustedes quieren llegar y que ya pusieron inicialmente. No hace falta, no importa si ustedes han dicho esta conclusión al inicio y dicen esta conclusión al final. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es cerrar el argumento que ustedes van a exponer. Indexar. ¿A qué se desarrolla? ¿A qué me refiero con indexar? Ustedes deben, y es importante, que hagan como un índice de todos los temas que van a tocar, los temas importantes definitivamente, que van a tocar. ¿Para qué? Para que la persona que los está oyendo o que los está leyendo, en este caso porque estamos hablando de redacción de escritos, pueda entender cuáles son todos los puntos que ustedes van a tratar, los puntos pues, relevantes, los más resaltantes, y así pueda seguirlos, porque si ustedes comienzan a hablar sobre el primer punto, luego siguen escribiendo sobre el segundo, sobre el tercero, sobre el cuarto, va a llegar un momento que quien los está leyendo va a revisar el escrito y va a ver y va a decir, ¿cuánto falta? En cambio, si ustedes ponen y hacen pues el listado de los puntos, mira, voy a hablar sobre la primera pretensión y la primera pretensión va a hablar sobre incumplimiento, va a hablar sobre que ellos han incumplido, con nosotros hemos incumplido, por ejemplo, retraso justificado o retraso injustificado, y el consentimiento de la resolución de contrato o corresponde la resolución de contrato. Por ejemplo, esa es en la primera pretensión. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes indexan? Hacen otro resumen de lo que ustedes van a decirles. Entonces, esto va a ayudar también a facilitar la lectura y a guiar el entendimiento que va a tener esta persona que está leyendo sobre el argumento que ustedes quieren plasmar. Consulte si un hecho es importante verdaderamente. ¿Por qué? Y es lo que dije al inicio. Si ustedes se van por otras ramas, ustedes inician o consideran presentar posiciones u hechos que no tienen mucha relevancia para el caso en concreto o no van a sumar a la posición que ustedes tienen, entonces lo que va a hacer es distraer y quizá podría perjudicar porque haría que el tribunal arbitral o la contraparte pues saque esos temas a relucir y se abra otra puerta que ustedes pues no les conviene que se abra. Evite repetición de escenas, traten en todo lo posible de cuando ya han cerrado un tema, pues en el siguiente, digan, pues en atención, lo que se ha señalado, en el párrafo tal de presente escrito, y hacen un pequeño resumen de eso, pero no tienen que volver a desarrollar todo. ¿Por qué? Porque la persona lo ha leído, entiende, y volver a leerlo lo distrae una vez más. Bueno, no cambie de género, cuide la doctrina, por ejemplo, cuando ustedes, si es que han citado personas extranjeras dentro de sus escritos, lo que tienen que hacer es cuidar, pues algunos nombres varían, algunos nombres que nosotros pensamos que eran de varones son de mujeres, entonces ahí pues hay algunas precisiones y es importante que ustedes investiguen a quienes están citando. Personajes. Ya salimos del tema de construir una historia y vamos a los personajes quienes van a actuar en esta historia escrita. Es importante que ustedes, pues, primero, tengan en cuenta cuáles son los principales actores de esta historia. Demandante, demandado, contratista, contratista, construye X, entidad del gobierno X. Es importante que ustedes los tengan en cuenta. ¿Y por qué es importante también darles un nombre? Porque eso va a crear una identidad. El árbitro que está pues, revisando su caso, no solo tiene el caso de ustedes, tiene varios casos que tiene que resolver. Y si nuestros escritos nosotros le presentamos como contratista de identidad,
pues va a ser uno más de los escritos que el árbitro tiene y no lo va a identificar con el nombre en sí con que debería tener, que es contratista X, o Construye Bien, por ejemplo, que es el caso que vamos a presentar más adelante, y el gobierno regional de Amazonas, por ejemplo. Entonces, si uno va creando una identidad en el tribunal arbitral, todas las actuaciones que vaya a desarrollar durante todas estas actuaciones arbitrales respecto a este caso en específico, que es Construye Bien y Gobierno Regional de Amazonas, va a quedar fijado en la mente del tribunal arbitral. Y va a ser mucho más fácil que él recuerde las actuaciones, las audiencias, las pericias, la información, los medios probatorios que uno pueda presentar durante el arbitraje. Entonces es importante que siempre traten de crear una identidad respecto a las personas que están actuando en ese arbitraje. ¿Ya? No inserten pues, personajes sin motivos y no supongan lo que puede estar pensando la contraparte. A veces se da que cuando uno pues, redacta un escrito, sabe más o menos a dónde podría ir la defensa de la contraparte. Y uno dice, la contraparte dirá que esto es retraso justificado. En realidad, sobre ese tema se debe precisar que, etcétera, etcétera. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque va a hacer que se adelante a un tema que pues es muy probable que sea tocado por la contraparte, porque si estamos hablando de penalidad por retraso injustificado, lo que puede decir la entidad, y la contraparte dice, no, este retraso es justificado, además están pendientes presiones de plazo, pues se puede prever ese tipo de situaciones. Pero si uno dice, no, la contraparte dirá que habían hechos climáticos que originaron las ampliaciones de plazo. Quizá ni siquiera esos hechos climáticos que pudieron haber generado las ampliaciones de plazo han sido mencionados por la contraparte, y cuando uno las menciona, pues pueden ser utilizados por esta para su defensa. Entonces tengan en cuenta que no decir más de lo necesario, y si saben lo que puede decir la contraparte, pues lo dicen, lo precisan, y pues tratan de ser lo más concretos posibles. Lo mismo, evitar la pompa. Y acá es importante no santificar a la persona que están representando y tampoco satanizar a la contraparte. ¿Por qué? Porque esto suena muy exagerado y pues el tribunal arbitral se va a dar cuenta cuando pues se quiere agregar cualidades a alguien y cuando se quiere quitar cualidades a alguien. Simplemente ambas partes son personas naturales o jurídicas, dependiendo de con quién se ha suscrito el contrato, que van o que han incurrido en un tipo de acción u omisión que pudiera haber generado o devenido en algún tipo de incumplimiento contractual o algún tipo de perjuicio para la entidad. En este caso, es así. Ustedes pueden, y vamos a ver más adelante, hacer una especie de qué trata este caso, haciendo analogías de los hechos, pero no exageren, ¿sí? Porque la contraparte se va a dar cuenta, puede que se sienta ofendida por este tipo de adjetivos, y pues el tribunal arbitral que va a revisar ese tema, pues también se va a dar cuenta de esta suerte de querer, pues, santificar a la persona que uno está representando. Y no necesariamente es así, ¿sí? Después, cuando hagan el escrito, muchas veces uno plasma los sentimientos que uno tiene durante la redacción del escrito con mayúsculas, con minúsculas, con cursivas, con negritas, con subrayados, con resaltados. Es importante que si ustedes van a utilizar eso, que es totalmente válido, tengan en cuenta en qué momento y con qué precisión van a hacer. No es recomendable que durante el párrafo, por ejemplo, se haga pues el resalte de todo este. ¿Por qué? Porque dentro de ese párrafo hay una idea principal, hay una palabra clave que ustedes quieren resaltar, y esa es la única que debe ser pues enfatizada. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque si ustedes hacen, pues, imaginen, la redacción de un escrito y ustedes quieren poner en rojo todo, pues lo que va a hacer es sorprender un poco a la persona que está leyendo, que en este caso es el tribunal arbitral, va a cansar la vista porque es, pues, toda una hoja llamativa, y va a generar que esta persona, pues, no le dé tanta atención a algo que ustedes sí consideran que es relevante. El estilo, bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que deben pues frasear con cuidado cuando hagan la redacción,
cuidado con las perogrulladas, es decir, no expliquen algo que ya de por sí se sabe. Si ustedes pues están hablando de incumplimiento, no es necesario que desarrollen el tema o hagan pues citas sobre incumplimiento porque se sabe de qué está hablando. Lo que sí es relevante es por qué ustedes llaman que este hecho es un incumplimiento. Y eso sí sería relevante, ¿ya? Cuidado con las citas, cuidado con los plagios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con una persona que sí se dé cuenta de ese tipo de actividades y eso podría perjudicar un poco la imagen que uno tiene como abogado y la imagen de a quien uno está representando, ¿sí? El orden es vital para la novela, pues ustedes tienen que hacer pues, el desglose de todas las pretensiones que van a hacer, no necesariamente accesorias subordinadas, dependiendo de cuál es la estrategia que ustedes tienen, porque muchas veces se han declarado infundadas pretensiones accesorias que quizá pudieron haber sido otorgadas, pues si eran planteadas como pretensiones principales, pero eso tienen que evaluarlo en el caso concreto. Bueno, esto es algo importante porque según Anton Chekhov dice que es necesario conocer al lector. Es importante que ustedes conozcan quiénes van a ser las personas que van a conocer de estos hechos, quiénes son las personas que van a leer su escrito. Hay árbitros que son pues bastante prácticos con respecto a la exposición que uno puede tener, entonces le gusta pues la descripción detallada de los hechos que han ocurrido. Hay árbitros que son un poquito más académicos y le gusta que lo que uno diga sea sustentado tanto por doctrina como por jurisprudencia. Entonces, poco a poco, yo no digo que los vayan a conocer ahora, ustedes pueden con la práctica ir más o menos viendo qué árbitros pues tienen cierto estilo y según a lo que estos árbitros pueden pues estar inclinados respecto a sus gustos, ustedes pueden comenzar a redactar para que ellos pues tengan más atención a lo que ustedes vayan a querer decir. Evitar ser excesivamente formal. ¿A qué me refiero? No pueden presentar un escrito, yo sé, pues con palabras bastante comunes. Es normal, es parte de, porque son abogados, porque somos abogados, porque representamos una entidad y son procuradores públicos. Pero esto no quiere decir que vayan a realizar o vayan a exponer una suerte de palabras o frases que lo que van a hacer es confundir a la persona que está leyendo. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hacen con el escrito no es plasmar su conocimiento, sino dar a entender de la mejor forma el hecho que ustedes están exponiendo para que la contraparte entienda cuál es su teoría de caso. Bueno, aquí tenemos otro que es de Casani, que dice el brainstorming, que ustedes tienen pues que pensar al momento de hacer la teoría de caso, pues las 6 Q, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, pues tienen que comenzar, cuando hacen la exposición de una teoría de caso, plantearse estas preguntas para que puedan responderlas posteriormente y puedan absolver todas las preguntas que puedan venir, tanto por su parte como cuando venga la audiencia arbitral, que es justamente a lo que vamos a ir en un momento. Esto sí, y en esto sí me voy a detener, porque es importante que ustedes consideren que al momento de redactar un escrito no van a desarrollar toda la idea en un párrafo de 20, 30 líneas. Tienen que considerar que muchas veces nosotros confundimos que toda una idea debe ir junta, cuando lo que va a hacer en esta se va a perder la idea o las ideas que uno quiere desarrollar. Entonces, muchas veces uno puede exponer las posiciones que uno tiene en una frase. Puede exponer 5 tipos de posiciones en diferentes frases y lo que va a hacer es ayudar y ordenar, separar todas las ideas que uno está exponiendo. A menos que hagan las citas, etcétera. Como les dije, estas son recomendaciones dependiendo de la realidad en la que se encuentre cada uno. Puede ser que tengan citas dentro del texto, entonces tienen que pues, considerar la situación en concreto. Ok, vamos a criterios básicos para desarrollar una buena audiencia arbitral. Y esto me parece muy interesante porque vamos a ver al árbitro en 3 momentos. La primera es previa a la audiencia, que es justamente la que vamos a ver ahora. La segunda es durante la audiencia. Y la tercera es posaudiencia, al árbitro posaudiencia. Entonces, en previa a la audiencia vamos a ver al abogado como investigador. ¿Y a qué me refiero con abogado como investigador? Pues el abogado se va a preparar, ya tiene de repente ya la cita con la cual le están programando la audiencia de informes orales, de ilustración de hechos, pericial, etcétera, la que fuera. Y ustedes tienen que preparar el speech, sus argumentos, en pocas palabras.
tengan en cuenta que lo que ustedes van a exponer no necesariamente es todo lo que ustedes han desarrollado en su demanda. No digo que se vayan a alejar de los argumentos que ustedes han expuesto, sino que no necesariamente lo van a exponer en el mismo orden y en la misma forma, porque quizá escrito se entiende de forma diferente de acuerdo a la forma que ustedes han tenido, y quizá cuando ustedes lo oralicen, pues se entienda diferente. Entonces tienen que arreglar la teoría caso que ustedes han planteado y que han plasmado en su demanda de forma oral y de la mejor forma que ustedes puedan exponer. El tronco argumentativo es uno solo. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes presenten su demanda y ustedes oralicen esta teoría de caso que ustedes han presentado, pues no debe diferir, porque si no ya estamos contraviniendo varios principios, uno es de la legítima defensa, el derecho de defensa, etcétera, etcétera, que la contraparte puede aducir si ustedes se alejan de lo que inicialmente han señalado. A lo que me refiero es que si ustedes están aduciendo incumplimiento, pues durante el desarrollo del speech, o cuando ustedes vayan a prepararse, pues pueden desarrollarlo de otra forma, pueden hacer pues líneas de tiempo, pueden hacer cuadros comparativos, incluso pueden hacer un pequeño video explicativo de qué es lo que ha sucedido de 1 minuto, dependiendo de cuánto tiempo tengan. Entonces es mucho más dinámica la forma en la que se va a exponer una teoría de caso cuando se oraliza que cuando se plantea de forma escrita. ¿Ya? Siempre es importante que cuando ustedes hablen o se refieran a algún artículo, algún autor o alguna jurisprudencia en específico la tengan a la mano, o incluso los medios probatorios. ¿Por qué? Porque si ustedes no la tienen a la mano y generan nerviosismo al momento de querer buscarlo, porque definitivamente el tiempo es uno solo, la contraparte los está mirando, el tribunal arbitral está esperando, no van a tenerlo a la mano, y lo que va a hacer y generar o quizá transmitir es que ustedes no lo tienen, o quizá lo pudieron haber revisado o se están confundiendo con otro caso, cuando en realidad no es así. Pero es muy importante, y creo que es un tema bastante reiterado en temas de arbitraje, que no es solo ser, sino parecer. En todo, no solo como árbitro, sino también como abogado. Lo que se estaba mencionando, se pierde credibilidad cuando ustedes no tienen ordenada, primero, la teoría de casos, su speech, y los medios probatorios o los documentos a los cuales se van a referir. Entonces es importante que ustedes tengan señalado y tengan presente todos estos pues, herramientas que vamos a usar durante su exposición. Después, diapositivas son un apoyo visual. No quiere decir que en la diapositiva vaya a estar todo lo que ustedes van a decir, porque si no, muy bien el tribunal arbitral puede pedirle las diapositivas, puede leerlas y pues puede prescindir de la exposición. Entonces, ¿a qué se refiere con una exposición? Que ustedes van a explicar algo que quizá con una diapositiva se va a entender mucho mejor, porque como dicen, una imagen vale 1000 palabras. Entonces, es importante que ustedes pues traten de crear una identidad con quien va a revisar o va a ver esta controversia, para que puedan saber de qué forma este árbitro puede entender mejor la teoría de caso que estoy exponiendo. ¿Ya? Cuiden, por favor, el tema de imágenes, es muy importante, es muy ilustrativo, como les decía, los gráficos, animaciones, líneas de tiempo, como ya les había comentado, el tipo de letra, uso de frases al inicio y al cierre. Por ejemplo, si una contraparte está pidiendo una cosa, pero ustedes consideran que se contrapone con otra cosa que también está solicitando, no sé, una frase que se me ocurre es: la contraparte no puede soplar frío y caliente a la vez. ¿Qué se refiere? Que uno no puede tener todo, o es A o es B, de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a los hechos que ellos mismos han tenido, de acuerdo a lo que las partes han conversado, etcétera, etcétera, cualquiera sea el caso que se esté exponiendo. Entonces, no significa que siempre vayan a usar frases, pero muchas veces ayuda a poder entender a qué van ustedes con su exposición. Ya, ahora al abogado durante la audiencia. Y aquí se va a tener un abogado como actor, un abogado que va a escenificar y va a actuar su teoría de caso. 5 pilares mínimos, que son la posición, la mímica, el contacto visual, la tonalidad y el desplazamiento. Este último dependiendo de si va a ser una audiencia virtual o una presencial, y dependiendo de la dinámica en sí. No van a tener que usarla todo el tiempo, definitivamente. La posición. Ustedes tienen que estar rectos, tienen que estar pues bastante con una posición segura. ¿Para qué? Para que transmitan esa seguridad. Si, por ejemplo, yo les estuviera exponiendo y estaría pues un poquito desacomodada, o estaría apoyada en la silla, o estaría pues de una forma no tan formal como la que me encuentro en este momento, pues no se transmitiría el mensaje de la misma forma en la que se está transmitiendo en este momento. La mímica. La mímica lo que va a hacer es ayudarlos a
graficar todo lo que ustedes están diciendo. Yo no puedo usar las manos porque sí. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a usar las manos porque sí, lo que va a hacer es distraer a la persona que me está viendo con las manos, y eso pues no está ayudando a la exposición y el entendimiento de mi teoría de caso. El contacto visual es importante que ustedes tengan en cuenta y que fijen la mirada en cada uno de los miembros del tribunal arbitral, no la contraparte, los miembros del tribunal arbitral, porque es a ellos a quienes queremos llegar con la posición que uno está planteando. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que deben mirar a todos los miembros del tribunal, no solo a uno, porque lo que va a hacer es crear nerviosismo. La persuasión del verbaje en lo verbal, pues tienen que decir frases o tienen que exponer de una forma en la que los miembros del tribunal arbitral entiendan y los recuerden. Por eso es importante el uso de frases, el uso de mímicas, el uso de incluso PPTs que puedan ayudar a que entiendan mejor lo que se está explicando. Esto ya, bueno, las tonalidades llanas. Es importante que también consideren que cuando uno está exponiendo, no puede exponer, pues, con una misma tonalidad todo el tiempo. Hay cosas que son mucho más importantes y con esas, pues, palabras que uno quiere resaltar, lo que va a hacer es subir la voz o bajar la voz o decirlas después de una pausa. Entonces, esto va a crear un corte en el flujo que uno tenía como persona que estaba oyendo a alguien en específico y va a decir, paró, ok, entonces sobre este punto quizá hay algo interesante o esto va a llamar mi atención y voy a seguir la exposición que esta persona está teniendo. Ahora, como abogado post-audiencia, y es un abogado atento. ¿A qué me refiero con abogado atento? Un abogado durante toda la audiencia va a escuchar todas las preguntas que se puedan desarrollar, tanto por el tribunal arbitral como por la contraparte que puede exponer su caso. Entonces, uno puede entender, y de lo que ve durante la audiencia, qué cosas se han entendido más y qué cosas no han quedado muy claras o quizá uno debe reforzar. Entonces, con el abogado atento, lo que va a hacer es presentar sus conclusiones finales, desarrollando estos aspectos que uno considera que no han sido tan bien entendidos por el tribunal arbitral o que quizá han sido desarrollados de forma diferente por la contraparte y uno necesita hacer la explicación sobre ese punto porque quizá el tribunal arbitral ha entendido diferente a la realidad de los hechos. Entonces va a exponer mejor esa situación que uno cree que pues no pudiera haber quedado muy clara. Respecto a las otras cosas que uno ha expuesto y que entiende que el tribunal arbitral lo ha seguido durante toda la audiencia, incluso ha preguntado ciertos temas y uno ha podido responder y este tribunal arbitral no ha continuado con estas preguntas porque se entiende que ha quedado claro, lo que va a hacer sobre estos puntos es simplemente reiterar todo lo que uno ha dicho durante la exposición de forma breve. En ese sentido, se entiende que pues, se ha declarado consentida la resolución de contrato porque no se interpuesta dentro del plazo establecido y por eso se corresponde la caducidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante hacer una precisión. Pueden hacerse esquemas, pueden hacer cuadros comparativos, puede hacerse una línea de tiempo para exponer mejor, definitivamente. ¿Por qué? Porque va ligado mucho con la audiencia que ustedes han seguido y que es importante que el tribunal arbitral los entienda. ¿Ya? Esto no son alegatos. ¿Por qué? Porque en los alegatos uno va a desarrollar de forma estructurada, de acuerdo a lo que uno ha expuesto y en la demanda que uno ha presentado, todos los argumentos y una suerte de resumen de todos los escritos relevantes que uno pudo haber presentado. ¿Por qué? Porque justamente este es el último escrito que el tribunal arbitral va a revisar para que no se confunda o no se pierdan toda la información que se pudo haber presentado durante todas las actuaciones arbitrales. Las conclusiones post-audiencias lo que va a hacer es hacer una suerte de última oportunidad para que quede clara la posición que estamos teniendo. Y con este punto quisiera hacer una suerte de resumen y de pues mensaje, ¿no? Si ustedes durante toda la audiencia, cuando ustedes redactan un escrito, tienen en cuenta y presente que quien lo va a leer es una persona que se cansa, es una persona que muchas veces cuando ve mucho texto, a pesar de que somos abogados y estamos acostumbrados a leer, pues se cansa o se aburre, pues traten de hacer escritos que una persona cuando lo revise diga, ah,
está muy fácil de entender, estaba muy bien esquematizado, me hace un resumen en este punto, puedo entender sobre estos puntos en la parte final, en la conclusión hace un resumen de todo lo que se había expuesto, entonces así hace un refresh de todo lo que se quería decir o todo lo que se dijo, entonces eso va a facilitar mucho mejor el entendimiento, y mientras mejor ustedes hagan entender, mejor va a entender el tribunal arbitral su teoría del caso. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta ese punto. Y bueno, con eso ya terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda Rivero, por su muy didáctica exposición. Ahora vamos a leer las preguntas que nuestro público ha planteado, doctora. Le voy a leer la primera pregunta, doctora. Dice, en relación con la redacción de documentos legales y la realización de exposiciones orales, ¿cómo podrían aplicarse estrategias de comunicación escrita y oral como la claridad, concisión y precisión en el lenguaje, así como técnicas de manejo del estrés y modulación de la voz para garantizar una comunicación persuasiva y convincente que responda eficazmente a las expectativas de un público diverso, incluidos tribunales, autoridades competentes y audiencias arbitrales? Ok, en ese punto, cuando uno redacta escritos pues dirigidos quizá a funcionarios, pues tiene que seguir una determinada formalidad, y eso es innegable, ¿ya? Sobre ese punto, lo que se puede hacer es quizá tener una audiencia previa con la persona a quien se le va a entregar este documento para explicarle mejor cuáles son los hechos. Para poder entender mejor la forma en la que uno tiene que redactar un escrito en cuestión de arbitraje, como les había mencionado al inicio, es importante que ustedes tengan en cuenta esta premisa. ¿De qué forma la parte que va a leer este escrito o este documento que estoy preparando va a entenderlo mejor? Si ustedes tienen en cuenta esta premisa todo el tiempo, van a estar con el chip de querer, pues, reducir información. Con eso no quiere decir que vayan a cortar la información que vayan a señalar, sino pueden resumirla mejor, pueden plasmarla en cuadritos. Nosotros hemos hecho informes en los cuales se han hecho cuadros comparativos, se han utilizado cuadros dinámicos para poder exponer un hecho del caso o una situación en concreto o una absolución de consulta. Entonces, no solo por el hecho de que sea un ente estatal, se va a limitar solo a la redacción o el desarrollo de un criterio en específico, sino se pueden utilizar diversas herramientas que pueden ayudar justamente con este tema. Me parece que había un tema de la exposición, o solo es respecto a la redacción, doctor Jesús. Sí, también hay un asunto, sí, sobre la modulación de la voz, doctora, sí, temas expositivos, sí. Ya, sobre ese tema es algo muy interesante porque hay ejercicios para que uno pueda exponer mejor y calentar la voz. Primero, es importante que ustedes, antes de exponer algo, calienten la voz. ¿Y cómo lo calientan? Por ejemplo, cuando han visto los zancudos, hacen y vibra acá, lo mismo. Con eso ustedes están calentando las cuerdas vocales. Luego de haber calentado las cuerdas vocales, se hacen estiramientos de la boca. Entonces se hace el A, O, X. Y eso que hace va a soltar un poco justamente toda la boca que va a ser utilizada para exponer los hechos. Y luego pues trabajan trabalenguas. Por ejemplo, una palabra en específico, parangaricutirimícuaro. Lo que va a hacer esta palabra es soltar un poco la lengua, luego de haber hecho los ejercicios con la boca, luego de haber calentado, para que cuando ustedes se expongan, haya menos riesgo de que se traben cuando estén exponiendo algo. Y eso es un tip muy importante, que si no lo hacen, o quizás si lo hacen, pues de nada va a servir toda la preparación previa que ustedes han tenido respecto al calentamiento, el estiramiento, etcétera, que es no tomen agua fría. Yo sé que está haciendo mucho calor, yo sé que es muy complicado, pero cuando han hecho todo este calentamiento, sus cuerdas vocales están calientes. Y si ustedes toman agua fría, pues va a haber un choque y se van a volver roncos a la media hora. Entonces, traten de tomar agua a temperatura ambiente luego de todos estos estiramientos que pudiera haber surgido, que se pudiera haber desarrollado, que se pudiera haber trabajado, y luego de la audiencia ya pueden hacer todas las actividades que correspondan en su vida diaria. Continúo con la segunda pregunta, doctora. Dice, al abordar la exploración temática, generación de ideas y desarrollos de casos en documentos legales,
¿Cuál sería el impacto de la aplicación de técnicas de pensamiento divergente, lluvia de ideas, mapeo mental y jerarquización de argumentos? ¿Y cómo podrían integrarse estas técnicas en un proceso estructurado y eficiente de investigación y desarrollo conceptual que permita la elaboración de argumentos sólidos y coherentes en diferentes contextos, como escritos postulatorios y conclusiones post audiencia? Bueno, es bastante interesante. Es importante que nosotros podamos utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano, y más ahora con la tecnología. ¿Por qué? Porque yo una vez pude ver un escrito en el que se había redactado todo y había un link abajo. Qué curioso, un link. Hice clic al link y de ese link salió un video, pues, animado, en el que estaba explicando en un minuto todo lo que decía el escrito. Es un ejemplo de una, pues, utilización de una herramienta digital que quizá algunos no tenemos a la mano, no la dominamos, pero es un ejemplo. Pueden utilizar, no sé, si alguno maneja Prezi en vez de PowerPoint, es mucho más didáctico, es mucho más dinámico. Si uno maneja pues cuadros, Excel, que pueden ser utilizados y de forma dinámica y que puede ser, obviamente, utilizado por quien lo va a leer, o ustedes pueden ayudar a entender estos temas, no sé, durante la audiencia. Entonces, va a ser herramientas adicionales a solo la escritura que ustedes van a tener durante la redacción del escrito. Entonces, ustedes me dicen, justamente esta lluvia de ideas, el brainstorming, la utilización de medios alternativos para poder entender y dejar entender el mensaje, pues son muy útiles dependiendo de cómo ustedes lo dejen, lo empleen, ¿no? Tampoco van a bombardear al tribunal arbitral con una suerte y un desglose de videos, pero siempre hay que intentar ser oportunos con la información que uno va a tener, utilizando las herramientas que uno tiene en la mano de la mejor forma. Muy bien, doctora. Pasamos a la última pregunta formulada. Dice, considerando la importancia de la presentación de medios probatorios y la preparación de discursos para audiencias arbitrales, ¿cómo podrían estructurarse y organizar dichos medios y discursos tomando en cuenta las normas aplicables, la jerarquía de la prueba, la relevancia para el caso y las preocupaciones del tribunal? ¿Y qué estrategias podrían aplicarse para anticipar y contrarrestar posibles impugnaciones, preguntas o comentarios en relación con la validez, autenticidad o pertinencia de la evidencia y argumentación presentadas? Muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante porque uno, como abogado, tiende a presentar pues, todos los medios probatorios que uno tiene al alcance de la persona a quien uno está representando. Si somos pues, procuradores, en su caso, o son abogados de la Procuraduría, son todos los documentos que le puede otorgar pues, la entidad o el área correspondiente de la entidad. De esos documentos que ustedes están revisando, tienen que filtrar la información, tienen que revisar qué documentos son oportunos. Y hay una práctica bastante interesante, que quizá toma un poquito más de tiempo, pero si ustedes pueden emplearlo, y dependiendo de la complejidad del caso que ustedes tienen, pues podrían aplicarlo, que es hacer un listado del medio probatorio que están presentando, qué demuestra ese medio probatorio y cuál es su pertinencia en el caso. Por ejemplo, una carta con la cual se notifica una resolución de contrato, ok, se adjunta la carta 002-2023 de fecha tal, carta notarial, si quieren puedo ponerla, con la cual se notifica a la contraparte de la resolución de contrato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entonces con ese listado lo que pueden hacer es hacerle la vida mucho más fácil al tribunal arbitral, que es quien va a revisar todos los medios probatorios. ¿Por qué? Porque va a tener un índice de todos los documentos que ustedes están presentando. Respecto a la pertinencia, yo creo que eso va ligado porque cuando ustedes vayan desarrollando este pequeño índice con el desarrollo de lo que quiere decir este documento, van a poder ir filtrando ustedes mismos incluso que hay documentos, o van a darse cuenta que hay documentos que quizá no eran muy relevantes, o quizá documentos que sí eran relevantes y que no los tenían ahí, y pueden pedírselo al área correspondiente. Entonces, eso es un punto importante. Y respecto a la validez de la presentación de documentos, bueno, ustedes pueden revisar esos documentos, pueden contrastarlo, porque entiendo que ustedes han podido pues, recabar esta información del área de la entidad correspondiente y poder entender que pues estos documentos pues cumplen con todos los requisitos legales que correspondan. Además, se entiende y se presume que todo documento es válido, entiendo, hasta que se haga la demostración correspondiente o hasta la fiscalización posterior que pudiera surgir. Si estos documentos no son válidos,
pues se harán las investigaciones correspondientes ante la entidad que corresponda. Si son pues documentos adulterados en la convocatoria, se irá al Tribunal de Contrataciones con el Estado, por ejemplo. Entonces, ahí es una suerte de comunicación constante con las áreas correspondientes respecto a cualquier documento que puedan presentar para poder contrastar si el contratista ha presentado ese mismo documento y tiene las mismas, el mismo contenido que el que tengo yo. Entonces, si no es así, pues pueden iniciar las acciones que correspondan. Muchísimas gracias por su exposición y por